Comenzamos con el sistema respiratorio. Como bien saben, el sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. La principal función del pulmón es la respiración, que comprende la captación de oxígeno y eliminación de CO2 o dióxido de carbono del organismo en su totalidad. En reposo, un ser humano normal respira 12 a 15 veces por minuto y con cada respiración se movilizan en promedio 500 ml de aire, inspirado y expirado en este lapso. Una vez que el aire llega a planos profundos del pulmón y concretamente a los alvéolos, la difusión simple permite que el oxígeno se incorpore a la sangre de los capilares pulmonares y que entre dióxido de carbono en los alvéolos, sitio del cual se expulsa en la expiración. Con un cálculo sencillo, cada minuto se incorporan al cuerpo 250 ml de oxígeno y son excretados 200 ml de dióxido de carbono. Además, el O2 que entra en nuestro aparato respiratorio, el aire inspirado también tiene diversas sustancias como partículas que es necesario filtrar en la mejor forma, eliminar o realizar ambas funciones para conservar el buen funcionamiento pulmonar. Este sistema se divide en dos compartimientos, superior e inferior. Las vías respiratorias altas comprenden el sistema de entrada, que son la nariz y la cavidad nasal y la boca, que desembocan en la faringe. La laringe va de la zona inferior de la faringe para integrar las vías respiratorias altas. La nariz es el punto primario por el cual entra el aire inspirado. Por esa razón, el epitelio de la mucosa que reviste las vías nasofaringeas está expuesto a la máxima concentración de alérgenos inhalados, sustancias tóxicas y partículas. Con tal dato en mente, es fácil entender que además del olfato, la nariz y las vías respiratorias altas desempeñan funciones cruciales más en el transporte de aire, que son, primero, filtrar grandes partículas que impiden que lleguen a las vías conductoras y los alvéolos. Y segundo, calentar y humidificar el aire conforme que se interna en nuestro organismo. Como bien pueden observar en la imagen, la nariz, la cavidad oral, faringe y laringe están conformadas por un epitelio escamoso no queratinizado. De allí que en las citologías puedan observarse células escamosas. Ahora bien, con las vías respiratorias bajas, estas comienzan en la tráquea y se ramifican de forma dicotómica para ampliar enormemente el área de la superficie de los pulmones. Las primeras 16 divisiones de vías forman la zona conductora de pulmones que transporta gases desde la zona superior y también de regreso a las mismas. Las ramas que componen bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. La zona de conducción posee innumerables células especializadas que tienen otras funciones, además de servir como conducto del aire al parénquima pulmonar. La tráquea y los bronquios están recubiertos por células columnares ciliadas. Estas tienen núcleo basal de cromatina fina granular y en la superficie luminal poseen una gruesa barra compuesta por cilios. Las células caliciformes están presentes en el epitelio y tienen el citoplasma distendido por moco. Las células basales o de reserva son pequeñas e indiferenciadas y están localizadas cerca de la membrana basal. Son las precursoras tanto de las células columnares como de las caliciformes. Las células epiteliales en la vía de conducción secretan moléculas diversas que participan en la defensa del pulmón. Tales secreciones actúan de manera directa como antimicrobianos para que las vías respiratorias no sean afectadas por infecciones. Las células epiteliales de las vías respiratorias también secretan quimosinas y citocinas que reclutan a las células inmunitarias tradicionales y otras células afectoras inmunitarias.
en el sitio de las infecciones. Las partículas de menor tamaño que llegan desde la zona superior en las vías respiratorias y tienen de 2 a 5 micras de diámetro, que por lo común quedan en la pared de los bronquios, en la zona en la que el flujo del aire se lentifica a su paso por conductos de menor calibre. De ese modo, dichas partículas desencadenan la constricción bronquial y la tos que se refleja. El epitelio de las vías respiratorias, desde el tercio anterior de la nariz hasta el comienzo de los bronquiolos respiratorios, es de tipo ciliado, como lo pueden apreciar en la imagen. Los cilios están bañados por un líquido periciliar y en él oscilan de manera típica como un ritmo de 10 a 15 hercios. En la zona más alta de la capa periciliar y los cilios en movimiento está una capa de moco, que es una mezcla compleja de proteínas y polisacáridos secretados por células, glándulas o ambas estructuras especializadas. En la vía de conducción, la combinación anterior permite el atrapamiento de partículas extrañas en el moco y su transporte hasta expulsarlas de las vías respiratorias. A medida que las vías respiratorias disminuyen progresivamente de tamaño, se observan varias tendencias. Por ejemplo, una disminución en la cantidad del cartílago, número de glándulas y células caliciformes y altura de las células epiteliales. Ya en la última capa nos encontramos a nivel alveolar, donde cada alveolo que compone el saco alveolar se compone histológicamente de un epitelio plano simple. Cabe resaltar que en este epitelio se encuentra el surfactante pulmonar, que este es un agente tensoactivo presente en los alvéolos pulmonares, que en contacto con el agua modifica su tensión superficial. Está formado por una mezcla de proteínas y lípidos secretadas por los neumocitos tipo 2, células de forma cuboidea que cubren aproximadamente el 5% del alvéolo pulmonar. Los neumocitos tipo 1 son células aplanadas que están en la porción alveolar donde se realiza el intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 son células cuboidales grandes que tapizan el alveolo y secretan el surfactante pulmonar. En las preparaciones citológicas, los neumocitos tipo 2 tienen un citoplasma redondeado, vacuolado y pueden ser difíciles de diferenciar de los macrófagos. Acá en esta imagen podemos observar la transición celular desde la zona conductora hasta el alveolo. Las transiciones epiteliales van de la capa pseudoestratificada con glándulas submucosas, pasan por el epitelio cuboide y llegan hasta el epitelio plano escamoso. También se producen cambios con la transición en el tejido mesenquimatoso basal y la estructura capilar.